Las eras geológicas son enormes lapsos de tiempo que los científicos emplean para dividir la historia geológica de la Tierra. Buenos días, en este video abarcaremos las eras geológicas que ha sufrido el planeta Tierra. Se clasifican en 5 categorías: los eones, las eras propiamente dichas, los periodos, las épocas y las edades. Los eones abarcan en miles de millones de años, las eras unos cuantos cientos de millones, mientras que los periodos se extienden durante 100 millones de años o menos. En el resto de las categorías abarcan lapsos más pequeños. Para dividir la historia geológica del planeta, los científicos se apoyan en los eventos más importantes. Por ejemplo, el eón arcaico concluye en el inicio de la fotosíntesis, el cual llenó el planeta de oxígeno y condenó a la extinción de los seres anaerobios, los que no necesitan oxígeno, que poblaban entonces la Tierra. Las eras geológicas no son categorías temporales fijas, como por ejemplo lo son un siglo o una década, que siempre corresponden a 100 y 10 años respectivamente. Más bien, están marcadas tanto en su origen como su finalización por la importancia de los eventos geológicos que ocurrieron en ellas. Esta es la razón por la cual las eras geológicas son tan irregulares. Por ejemplo, el eón arcaico dura 100 millones de años, pero el fanerozoico solo 542 millones. Escalas de tiempo geológico y sus características. Eón es la mayor medida de tiempo geológico. En algunos casos, el término eón se usa para designar un lapso de 1.000 millones de años. Sin embargo, en la escala geológica no existe una cantidad de años establecidas para cada uno, sino que varía considerablemente. Hay 3 eones. Arcaico: se inicia con los tiempos de la formación de la Tierra hace 4.000 millones de años y finaliza 2,5 millones de años en el pasado. Proterozoica: abarca desde los 200 millones de años hasta los 542 millones de años. Fanerozoico: se comprende desde los 542 millones de años hasta el presente. Era: cada eón se divide en varias eras, que son lapsos de tiempo geológicos más cortos, durante los cuales ocurrieron importantes cambios tanto en la flora y fauna del planeta. En la escala geológica existen 10 eras en total. Periodo: a su vez, cada era se divide en varios periodos. La era mesozoica, por ejemplo, se divide en 3 periodos: Cretácico, Jurásico y Triásico. Época: cada periodo se divide en porciones de tiempo más cortas llamadas épocas. Por ejemplo, el periodo Jurásico se divide en 3 épocas: Jurásico superior, Jurásico medio y Jurásico temprano. Edad: es la medida más pequeña de la escala geológica. Varias edades componen una época. La época del Jurásico medio se divide en 2 edades: la Liniense y Anisiense. Las eras geológicas y sus características. Como ya mencionamos, en la escala del tiempo geológico hay un total de 10 eras que están distribuidas de la siguiente manera: las que corresponden al eón arcaico, arcaica, paleoarcaica, mesoarcaica y neoarcaica; las que corresponden al eón proterozoico, paleoproterozoica, mesoproterozoica y neoproterozoica; las que corresponden al eón fanerozoico, paleozoica, mesozoica y cenozoica. 1. Eoarcaica: duró 400 millones de años, desde hace 4.000 millones hasta hace 3.600 millones de años. Durante esta era se solidificó la corteza terrestre. Durante esta era y la siguiente paleoarcaica se formó el Bárbará, el primer continente. 2. Paleoarcaica:
abarca desde hace 3.600 hasta hace 3.200 millones de años, un lapso de 400 millones de años. Durante esta era surgieron las bacterias, que son los seres vivos más antiguos que se conocen que existieron en el planeta. 3. Mesoarcaica. Al igual de las anteriores, duró 400 millones de años, entre 3.200 y 2.800 millones de años. En el pasado, esta era presenció la expansión de los océanos, que alcanzaron la mitad de extensión que tiene actualmente. También se fragmentó el Bárbara, aunque sus fragmentos se reunirían más tarde en la Pangea. 4. Neoarcaica. Esta era es un poco más corta, con solo 300 millones de años de duración que van de 2.800 a 2.500 millones de años. En el pasado, con ella concluye el Eón arcaico. En este lapso se inicia la fotosíntesis, proceso mediante el cual la luz solar y el dióxido de carbono son absorbidos por las plantas verdes para liberar oxígeno. 5. Paleoproterozoica. Tuvo lugar entre 2.500 millones de años hasta 1.600 millones, es decir, a lo largo de 900.000 años. En esta era, ya la cantidad de oxígeno en la Tierra liberada por la fotosíntesis era bastante alta, lo que trajo como consecuencia la extinción de la mayor parte de los seres vivos que eran anaerobios, es decir, que no respiraban oxígeno. 6. Mesoproterozoica. Se inició hace 1.600 millones de años y concluyó hace 1.000 millones de años. Duró por tanto 500 millones de años. Durante esta era, muchos organismos comenzaron a reproducirse sexualmente, es decir, a partir de la materia genética de dos individuos. Esto permitió la evolución hasta seres vivos más complejos. 7. Neoproterozoica. Con esta era concluye el Eón Proterozoico. Abarca un poco menos de 500 millones de años, desde 1.000 millones a 542 millones de años atrás. Durante este lapso hubo importantes glaciaciones y evolucionaron los primeros seres pluricelulares. 8. Paleozoica. Se inició hace 541 millones de años y concluyó hace 252 millones de años. Durante esta era, las especies marinas, especialmente las que tienen concha, experimentaron una multiplicación y diversificación aceleradas. Surgió la Pangea, una inmensa masa terrestre que fragmentó para formar los actuales continentes. También, durante esta era, tuvo lugar la extinción permita la más grande que ha sufrido el planeta Tierra. 9. Mesozoica. Es conocida como la era de los dinosaurios. Abarca desde hace 252 millones de años hasta 66 millones de años atrás. En este lapso aparecieron los primeros antecedentes de las especies de las plantas y animales que en la actualidad conocemos. Durante esta era, los continentes comenzaron a ubicarse donde se encuentra en la cantidad. En la actualidad el clima era más cálido, con menores contrastes de temperatura entre el ecuador y los polos. Cenozoica se extiende desde hace 66 millones de años hasta el presente. Se inició con la extinción de los dinosaurios y se caracteriza por el desarrollo de los mamíferos en el lapso en el que los continentes se establecen definitivamente en el lugar en el que se encuentran en el presente, y la flora y fauna evolucionaron hasta la forma en la que las vemos hoy. Muchas gracias.